Para Pitágoras, el alma se obtiene desde el primer respiro de un recién nacido, primer motor de vida, que es la respiración, y se libera el aliento vital cuando vas a fallecer, siendo así tu último aliento. El alma es en forma cíclica. Onze ziel leeft in zijn lichaam tot heel lichaam strekt. Souls are emanation of the divine spirit. La creencia de que el ser humano nace y muere repetidas veces, y las almas son consideradas emanaciones del espíritu divino. Cada alma pasa a otro cuerpo en un ciclo de nacer y morir. Las acciones malas o buenas hechas en la existencia anteriores, el ciclo, karma y transmigración. El alma es introducida al cuerpo, el cuerpo es un castigo por faltas cometidas en el otro mundo. El mito del carruaje alado se constituye de tres bases: la racional, la irascible y la concupiscible. En la concupiscible son deseos incontrolables, fuentes de pasiones, lo que busca satisfacer apetitos y los deseos corporales del ser humano. Sócrates, pues nosotros ya contamos con un conocimiento, solamente que tenemos que ver hacia afuera, también hacia nuestro interior, como hacer una introspección, analizar, hacer hasta cierto punto como una autoevaluación. Todo esto a partir de nuestros sentidos y la razón. A partir del método socrático, entiendo que no solo es dar una respuesta rápida, sino más bien preguntar sobre la pregunta. O sea, la pregunta, hacer otra pregunta como para poder excavar más hacia abajo, como buscar la misma respuesta a nosotros mismos, no buscar que la otra persona nos lo dé. O sea, porque sería muy fácil si nosotros preguntáramos y nos respondieran, pero es mejor, siento yo, que ese método, porque pues hasta cierto punto nos hace preguntarnos y resolver nosotros nuestras propias dudas. No necesitamos que nadie más nos resuelva nuestras dudas. Y pues así ayudamos a la misma persona y a nosotros a entender sobre temas que queremos. La realidad se compone de dos cosas: materia y forma, que a mi entender son cosas que coexisten, o sea, no puede estar una sin la otra para generar una realidad. Son inseparables. Para llegar a comprensión de muchas situaciones se necesita tomar estas dos en cuenta, ya que solo pueden ser separadas artificialmente, o sea, no puedes como separarlas como tan literal. O sea, no se podría, o sea, se necesitan una a la otra para poder existir. Y Aristóteles también reconocía que el alma dividida en tres: la racional, la vegetativa y la sensitiva. Pues la vegetativa solamente se tiene como en las plantas, o sea, su única función es sobrevivir y reproducirse, o sea, literal como una planta, solo existe y pues se reproduce. La sensitiva, tengo yo entendido que está sensitiva y vegetativa en los animales, que es todo lo que podemos sentir, como emociones, como estímulos, tanto de placer, de dolor, todo lo que podemos sentir, mayormente pues por el sistema nervioso. Yo digo que esa sería como el alma sensitiva. Y el alma racional, pues es lo racional del ser humano, o sea, lo que nos hace pensar, lo que nos hace tener como conocimiento, el poder preguntarnos, el poder como razonar sobre las situaciones, tanto lógicamente como no lógicamente. Pues entendemos el mundo como lo conocemos, pero al final pues es un alma que al final sabemos que va a trascender o que no, dependiendo de distintas creencias. La demonología en la Edad Media como tal no estaba como antes, o sea, pues la demonología era comprendida como literal si se te metía un demonio o un espíritu no cristiano o no católico. En mi experiencia
en escuelas católicas, porque asistí a escuelas católicas, era eso, la presencia de algo en tu ser que no era puro o santo, no estaba como bien, no era aceptado ante Dios, era mayormente causado por pecados o algo así, pero en esta situación la demonología era considerada pues no, porque en ese tiempo no había los diagnósticos tan concretos como hay ahora. O sea, un diagnóstico como que te digan que tienes TDA, que te digan que tienes autismo, que te digan que tienes depresión o algo, o otro trastorno mental, pero antes no era considerado un trastorno mental, era considerado que se te había metido pues un demonio. Mal visto, pero pues eran las creencias en ese momento donde Dios pues literalmente era todo, pero pues, o sea, todo a falta del entendimiento del ser humano se lo atribuían a espíritus, a demonios, cosas como del más allá, no, pues no santas, mayor comprendidamente como la iglesia, lo que te imponía la iglesia era lo que estaba bien, que era como este tipo de cosas. Entonces, como no estaba en el entendimiento humano, se lo atribuíamos a cosas pues que no existían o que existen, pero pues se lo atribuíamos a algo que ahora ya claramente pues tenemos diagnósticos, tenemos algo más científico, pero antes era la creencia de que se te metía un demonio y pues no eran a base de curaciones como normales o como las hay habitualmente, sino eran a bases de exorcismos, a veces hasta llegaban a la tortura humana para poder como liberar a esa persona. También se creía que la enfermedad pues era un castigo, o sea, si Dios te hacía que te enfermaras era porque algo habías hecho mal, porque habías cometido algún pecado y lo estabas pagando en ese momento.